Buenas, bienvenidos a Terra Mágica. Este vídeo está hecho por la página ancientaliensdebunked.com, desmontando alienígenas ancestrales. Esta página se dedica a desmontar los documentales hechos por Canal Historia llamados alienígenas ancestrales. Dicho esto, este es uno de los vídeos que aparece en esa página sobre vimanas, así que dentro vídeo. Los textos sánscritos se remontan al año 6000 a.C. ¡Wow! ¿6.000 años antes de Cristo? ¿En serio? En realidad, el más antiguo de estos textos son los Vedas, que datan entre 500 y 1500 antes de Cristo. Alienígenas ancestrales añade solo otros 5000 años, como si nadie se fuera a dar cuenta. Incluso se contradicen a sí mismos con esta fecha, porque en otro episodio afirman correctamente que los escritos más antiguos del mundo son las tablillas sumerias, que la más antigua data de alrededor de 4000 años antes de Cristo. Entonces, ¿por qué ahora nos dicen que hay algunos escritos 2000 años más antiguos a los escritos más antiguos? Creo que nadie lo sabe. Y en ellos se describen de manera minuciosa unas máquinas voladoras llamadas vimanas. Las vimanas son aviones que funcionan con motores de propulsión. Esto al parecer es cierto, porque según la descripción del comportamiento del vuelo, los elefantes huían despavoridos. Expulsaban mucha hierba, porque de la parte posterior de las vimanas salía un buen chorro a presión. Por consiguiente, podemos decir que se trata de la descripción de una nave espacial. La palabra vimana literalmente significa aquello que ha sido medido. Estaba relacionado con los palacios del rey y se refería a su intrincada construcción. Más tarde, como resultado, la palabra en general se convirtió en sinónimo de palacio y también se utilizó para referirse a los palacios de los dioses. Estos palacios de los dioses estaban en los cielos y podían volar. Pero al examinar esto, queda claro que algunos de los vimanas de los dioses eran realmente inmensos palacios, con jardines, terrazas y escaleras doradas. Entonces, ¿cómo es que volaban los palacios de los dioses? Gradualmente la palabra se comenzó a utilizar para cualquier cosa que pudiera volar, ya sea en la mitología o en la realidad. Así podemos comprender el concepto de palacio en el desarrollo de la palabra vimana, lo que es útil para entender qué es lo que estamos viendo. Pero antes de examinar las descripciones reales de vimanas en los textos védicos, primero debemos examinar un texto falso, porque casi todo lo que se dice en alienígenas ancestrales de los vimanas proviene de un texto completamente falso llamado Vimanika Shastra. Pese a que la mayoría de los historiadores opinan que las vimanas son mitos, muchos documentos contienen pasajes que parecen describir maquinaria y tecnología moderna. La Vimanika Shastra menciona los metales utilizados en estas naves. Habla de electricidad y fuentes de energía. Habla de los pilotos y la indumentaria que deben ponerse, y también de los alimentos que comen. Incluso habla de las armas que llevan a bordo de estas aeronaves. Los manuales de vuelo de las vimanas son muy parecidos a los manuales de vuelo que se pueden encontrar en el negocio de los modernos aviones de pasajeros. O en los aviones de caza militares, claro está, porque un piloto tiene que adquirir los conocimientos sobre el aparato que debe pilotar. El Vimanika Shastra no es realmente un texto antiguo. Fue supuestamente canalizado o dictado al autor desde el mundo de los espíritus en 1918. El espíritu que supuestamente dictó el texto se pretendía que era un antiguo vidente llamado Bharavada, que aparecía en algunos escritos antiguos. Así que supongo que eso es lo que debería dar credibilidad al texto. Es decir, la idea de que supuestamente había sido dictado por algún fantasma antiguo, pero ni siquiera estamos seguros si esa versión de la historia es cierta, debido a que la primera mención de esto fue en 1952, pero el tipo que supuestamente
seguramente lo encontró y lo tradujo, lo publicó en 1918. Así que por lo que podemos saber, en 1952 él pudo haber inventado esta historia de la supuesta canalización por un fantasma famoso. El mismo texto se lee como un manual técnico que describe los detalles de cómo funcionan los vimanas. Incluye la descripción de lo que debe haber sonado como una idea muy técnica. En el año 1918 o en 1952 hablaba de algo llamado motor de vórtice de mercurio. Alienígenas ancestrales usa una enorme cantidad de tiempo para hablar sobre esta idea. La Vimánica Shastra, o ciencia de la aeronáutica, apunta a que las vimanas utilizaban un sistema de propulsión basado en una combinación de giroscopios, electricidad y mercurio. ¿Es esto posible? El mercurio es un elemento poco corriente. El mercurio es un metal y también un líquido. Y es conductor de la electricidad. La Vimánica Shastra sugiere que las vimanas funcionaban mediante una serie de giroscopios colocados dentro de un vórtice de mercurio líquido sellado. En uno de los textos se habla sobre el mercurio que gira e impulsa un tipo de viento potente, o efecto de aerogenerador. Esto podría consistir en una especie de lo que llamamos almacenamiento de energía de volante motor, un disco giratorio del que se extrae lentamente la energía. Esto sería el mercurio. Entonces, eso se podría emplear para impulsar algún tipo de hélice de transmisión. Algunas cosas de este texto suenan como científicas, incluso incluye dibujos muy técnicos de lo que habla, pero cuando se examinan de cerca es obvio que es físicamente imposible. Es físicamente imposible para cualquiera de estas naves poder volar. De hecho, 20 años después, en 1974, se realizó un estudio sobre los textos y los dibujos por el Instituto de Aeronáutica y Mecánica de la Ciencia en Bangalore, India. Citaré a Will Hunt, un escritor independiente estadounidense con sede en la India, que nos da una descripción del resultado del estudio. El comité lo desmanteló minuciosamente en un ensayo titulado Un estudio crítico de la obra Vimánica Shastra. Se preguntó si el autor, quien quiera que haya sido, tenía comprensión de la física básica, la química y la electricidad, por no hablar de las disciplinas de la aeronáutica: aerodinámica, estructuras aeronáuticas, dispositivos de propulsión, materiales y metalurgia. Su conclusión era que ninguno de los aviones tenía propiedades o capacidades de poder volar. Las geometrías eran inimaginablemente horribles desde el punto de vista del vuelo, y los principios de propulsión hacían imposible el volar en lugar de ayudar. Otro escrito de J.B. Hare con H, que escribía en la web Internet Sacred Text Archive, dijo lo siguiente de las naves del Vimánica Shastra: son absurdamente no aerodinámicos, grandes alas de ornitóptero y hélices ridículas. Tengo la sensación de que, a pesar de que el 90% de la información presentada en Alienígenas Ancestrales viene de este texto, ellos se dan cuenta de que ha sido completamente desacreditado. Aún así, en un extraño giro, después de pasar 5 minutos diciendo lo magnífico que podría ser la idea de un motor de vórtice de mercurio, después dejan que todos sepan que la idea no podría funcionar. Casi lo dicen, sin embargo no llegan a decir que este texto es falso. Simplemente dicen que tal vez podría haber problemas con la traducción de un par de palabras. Sin embargo, los sistemas energéticos de volante motor tienden a perder potencia con rapidez. Para navegar por el espacio tendrían que tener unas dimensiones gigantescas. Están bien, no está claro que fuera un aparato práctico. También es posible que la gente estuviera intentando describir algo que se le asemejara. Puede que no fuera realmente mercurio, podría haber sido cualquier otro metal líquido. El motor de vórtice de mercurio puede que sea una mala traducción porque no es un material muy adecuado para un motor a reacción. Así que ahora vamos a pasar a las menciones de vimanas en los auténticos textos antiguos védicos. Así como ya he mencionado, la palabra vimana vino a significar palacio, y cuando se trataba de un palacio de un dios, el palacio era capaz de volar. Cuando vemos el desarrollo de los vimanas cronológicamente, el misterio que les rodea se desvanece. Primero de todo, ni siquiera se mencionan en los textos más antiguos.
y cuando se comienzan a mencionar siempre se dice que tienen ruedas y están tirados por caballos, que de ninguna manera son un motor de vórtice de mercurio. Luego, alrededor del año 500 a.C., los carros pierden sus caballos y se presentan como volando por sí mismos. Jason Colavito dice lo siguiente acerca de las primeras menciones de vimanas sin caballos. El primero de ellos es Pushpaka, el carro volador del rey terrenal Ravana. En la época del Mahabharata, 400 a.C., estos carruajes voladores habían crecido en tamaño, y uno fue descrito como de 12 codos de circunferencia, pero nunca perdieron las grandes ruedas que los señalaba como derivados de los terrenales carros tirados por caballos. También es interesante ver cómo los teóricos de los antiguos astronautas tienen que distorsionar la descripción real de los vimanas en los textos védicos con el fin de hacerlos sonar como los ovnis. Por ejemplo, la siguiente es una cita del libro de David Childress, donde se supone que se cita la descripción de un vimana de un texto antiguo. Vamos a leer el texto que él cita a sus lectores y luego vamos a leer el texto antiguo real, y observen las diferencias. Primero veamos la versión de Childress. Cuando amaneció, Rama, tomando a Pushpaka, el carruaje celestial que le fue enviado por Vipishant, se preparó para partir. El carruaje era autopropulsado, era grande y hermosamente decorado. Tenía 2 pisos y muchas cámaras con ventanas, y estaba cubierto con banderas y estandartes. Emitía un sonido melodioso al recorrer su camino aéreo. Y ahora esto es lo que dice realmente el Ramayana. Y el poderoso mono subió al espléndido carruaje Pushpaka, que tenía figuras de lobos, hecha de Kartaswara y de Gir Anya, agraciada con grandes columnas celestiales, como ardiendo en esplendor, poseyendo estrechas habitaciones y salones secretos, atravesando los cielos y asemejándose a Meru o Mandara, y similar al sol ardiente, hábilmente criados por Big-Wak Arma, con escaleras de oro y asientos elevados, elegantes y grandiosos, hileras de ventanas de cristal y de oro y tarimas compuestas de zafiros, esmeraldas y otras piedras magníficas embellecidas con nobles vidrumas, piedras preciosas y perlas redondas, y también con terrazas enlucidas, recubiertas con rojo sándalo semejante a oro y engalanado con un aroma sagrado, y semejante al nuevo sol naciente. Colavito dice de esto: en otro lugar se describe como lleno de árboles frutales, y a veces es impulsada por gansos. Conoce muchos ovnis que tengan terrazas de yeso y pintura roja. En resumen, la mayor parte de lo que alienígenas ancestrales utiliza en este punto proviene de un texto falso del siglo XX que deshonestamente lo presentan como un texto antiguo, e incluso las descripciones reales de los vimanas requieren cierta manipulación para hacer que suenen como ovnis. El desarrollo de la idea de vimanas en la mitología hindú se puede rastrear fácilmente y pierde todo su encanto para los teóricos de los antiguos astronautas cuando esto se hace. Por favor, visita el sitio ancientaliensdebunked.com para ver las distintas secciones de este vídeo o para bajarlo para su uso personal. Siéntase libre de usar este vídeo en cualquier forma que le sea conveniente, excepto cobrar por ello. De cualquier manera, gracias por su tiempo.